Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando del tema del narcotráfico y de la corrupción y la relación que tiene directa la corrupción con el narcotráfico y el narcotráfico con la corrupción. Siempre hemos especificado que sin la corrupción el narcotráfico, aunque sí pudiera existir obviamente, no pudiera funcionar tan fluidamente como lo hace. Y hemos estado haciendo algunos puntos importantes, hablando algunos puntos importantes, comentando algunos puntos importantes que se relacionan. Y una de las cosas que le comentaba en los videos anteriores es las primeras víctimas de la corrupción. Conecto narcocorrupción, o sea, la narcocorrupción o la combinación narco y corrupción en el narcotráfico, es las primeras víctimas que suelen ser los eslabones más bajos de la cadena en el negocio del narcotráfico, que como les comentaba son los campesinos, son los que trabajan en los laboratorios y luego los productores de pequeñas cantidades, eso, y luego los transportadores a bajo nivel, o sea, cuando los transportan a través en sus países de origen, cuando transportan la mercadería de sus respectivos lugares muy lejanos a la ciudad, en la que tienen que transportar, los que son expuestos a la posibilidad de ser interceptados por, estamos hablando de las autoridades, aquí no de la delincuencia organizada de otro lado, sino que son sujetos a poder ser interceptados por patrullas militares o policiales que los detienen. Y generalmente en estos países es raro que los arresten, que los detengan, muy raro, ocurre, pero la mayoría de las veces los detienen por un tiempo muy pequeño hasta que logran conseguir algo de dinero, algo de intercambio, que es lo que hablábamos de la corrupción. Ahora, de ahí en adelante, el segundo paso más importante, si recuerdan los niveles de corrupción, que ya medio los mencioné cuando hablé de los distintos segmentos que se organizan en el mundo del narcotráfico, es la parte donde ya el producto se acaba, se termina y hay que procesarlo, o sea, lo procesamos, y hay una parte muy importante que yo hablaba que eran los precursores químicos, o sea, la mayoría de las drogas comunes, digamos, más que nada las sintéticas sobre todo, pero las comunes son la cocaína, que sale de la planta de coca, y el opio, que eventualmente se lo transforma a través de procesos en heroína, que viene de la planta de amapola. Ahora, una de las cosas que yo le comenté muy importantes aquí fue que nada de estas drogas pudieran ser terminadas, completadas, fabricadas y luego eventualmente transportadas en lugares si no hay los suficientes precursores químicos necesarios para procesar, para terminar el producto, porque la planta de coca en sí es nada, es una hoja que se mastica y tiene un poco de alcaloides, pero no es lo que se puede transportar, número uno. Número dos, procesarlo de ahí a la pasta es un proceso bastante amplio que requiere una cantidad bastante amplia, bastante grande, sobre todo estamos hablando de miles de kilos, de toneladas, de precursores químicos. Y lo que les comentaba, y lo vuelvo a repetir aquí, es que estos precursores químicos no vienen en botellas pequeñas de al litro, vienen en grandes cantidades, en barriles grandes de 45, 50, 60 litros, en los que hay que transportarlos. Entonces, uno de los procesos evidentes y obvios que existen en el tema del negocio, estamos hablando del negocio del narcotráfico, es este contrabando aprobado, ¿no?, por distintos lugares en el mundo, distintos países que primero producen estos químicos, porque estos químicos no los producen en cualquier lugar, o sea, no todos los países en el mundo, si recuerdan que lo que yo comenté, producen estos químicos vienen generalmente, fíjense qué ironía, de los países, los países que son catalogados como en el primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Vienen a Latinoamérica y son transportados de distintos países a través de fronteras. Bueno, todo ese transporte, desde que sale de un laboratorio, de una fábrica de producción en Estados Unidos o en alguna de las grandes ciudades de Europa, ya vienen con pagos, o sea, nadie le va a vender a usted una cantidad enorme de litros de acetona o de cualquiera de los productos químicos que vienen en barriles si no hay un intercambio. Y aquí es donde empieza la cadena
de la corrupción en el negocio de fabricación de la droga, ¿no? Y lo mismo ocurre obviamente con productos como la efedrina, que viene de la India y viene de la China, en la que hay que pagar fletes, hay que pagar transportes, hay que pagar a las compañías navieras, hay que pagar a los inspectores de aduana cuando salen de su país y cuando llegan a un país. O sea, la estructura establecida, porque son estructuras, y esto usted no lo puede hacer solo. O sea, imagínense, por ejemplo, que usted y yo nos asociamos, le digo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a empezar a traer precursores químicos de Estados Unidos. Primero que todo, tengo que tener el conocimiento, tengo que tener los contactos y tengo que tener la confianza de los individuos que producen estos químicos para que me confíen y me lo quieran vender. Y después me van a poner una cantidad de precio, me van a decir esto vale tanto y usted tiene que pagar tanto a la distribución. Bueno, todo eso yo no lo puedo, y ni usted ni yo lo podemos hacer. Entonces todo eso cuesta dinero, ¿me entiende? Y luego tengo que tener, porque estos contenedores salen de Estados Unidos, por ejemplo, estoy hablando de Estados Unidos porque es el lugar propio de esto. Estos contenedores tienen que salir de aduanas, o sea, hay una inspección, en algún momento tiene que haber una inspección de autoridad, o si no la hay esa inspección, ¿por qué no se hizo? ¿Me entiende? Entonces, si no se hace, ¿por qué cree que ocurre eso? No es por distracción, no es porque no se interesen, no es porque simplemente porque hubo un arreglo en algún momento en el que alguien no hizo su trabajo. Y en la corrupción particularmente, y le digo, ya lo voy a hablar más adelante, la corrupción policial. En la corrupción policial le dije yo una cosa muy importante que los servicios de seguridad, los servicios del Estado que tienen, es que la policía quita situación o provee cosas. O sea, le puede quitar a usted la habilidad de hacer algo, le puede quitar su libertad, o lo puede permitir hacerlo. Y una de las formas de hacer esto es hacerse el distraído. O sea, amigo, mucho de la droga que se vende en su país se vende con la veña de la policía local. La policía local sabe quiénes son los vendedores, dónde se venden, la distribución. Estoy hablando de narcomenudeo. Eso es por arreglos con las comisarías, con las delegaciones, con la comandancia local, con los policías incluso mismo. Pero eso lo voy a hablar en otro momento. Pero en el narcotráfico, cuando estamos hablando, especialmente estamos hablando de los precursores químicos, es una industria multimillonaria porque además, imagínense lo que cuesta esa cantidad de miles y miles de litros de todos estos productos químicos que tienen que llegar a los países de origen. O sea, ¿se acuerda que yo le dije que no todo el mundo produce, por ejemplo, cocaína? Cocaína se produce únicamente en las enormes cantidades que estamos hablando en 3 o 4 países en Latinoamérica nada más. O sea, no se producen en todo el mundo. ¿Me entienden? Entonces hay que llegar con esos productos químicos a estos países, y estos países tienen que dejar que entren todos estos productos químicos y luego que se transporten y luego que se produzcan y luego que se distribuyan. Todo eso no ocurre bajo el manto de la casualidad o de que nadie presta atención, porque le estoy hablando de miles y miles y miles de litros. O sea, no estamos hablando de botellitas que llegan. Sí hay algunos distribuidores que llegan con botellitas de 5 litros, 10 litros. No, pero acá le estoy hablando de contenedores en grande porque es la gran producción. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso tiene un costo. Y ese costo es puesto por el sistema oficial. No es puesto por los narcos. O sea, los narcos pagan. Pero el que le pone el precio es el sistema oficial, burocrático, que supuestamente tiene que controlar. Entonces, ¿a quiénes tenemos en ese sistema? Le digo, y le estoy haciendo así muy amplio el manto. Tenemos a los aduaneros, tenemos a la policía local, tenemos a lo mejor a las Fuerzas Armadas que controla la Marina o el Ejército que cuentan los puertos. O sea, luego tenemos las patrullas que patrullan las carreteras, como vendría a ser la Gendarmería o el Ejército, o la Marina o la Guardia Nacional. Depende del país donde usted tiene. O sea, todos estos sistemas que le estoy hablando existen. Y todos estos sistemas, hay alguien dentro del sistema que conoce muy bien la distribución. Así como le dije yo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, hay aduaneros, hay controles. Esos controles, cuando no funcionan, es porque les están pagando.
Esa es la realidad. O sea, ahora se investigan, hacen grandes escándalos, ¿sabes? Todo eso. Pero es muy difícil porque son miles y miles y es constante todos los días. Entonces, quiero que entienda esto para que vea la enorme influencia que tiene el negocio del narcotráfico. Porque cuando usted trata de hacer una investigación, estoy aquí, de cómo los precursores químicos se producen y salen y quién los controla, usted se encuentra con que hay un vacío enorme. ¿Me entiende? Hay un vacío enorme. Y usted dice, bueno, ¿y por qué no se hizo esto y por qué no se hizo el otro? ¿Por qué? Imagínense, ¿por qué? Porque hay miles y miles de dólares que se distribuyen en esta compañía. Ahora, eso no se lo pagan directamente aquí en Estados Unidos, lo pagan en distintos lugares, los ponen en cuentas de paraísos fiscales y todo ese cuento. O sea, no es que le intercambian, no es como en las películas que el dueño de la compañía se aproxima y viene la vendedora y le dice quiero tanto. No, está todo ya arreglado, está todo programado. ¿Y qué le dije? Que ni usted ni yo podemos llegar a eso si no tenemos los contactos propios que se han hecho a grandes niveles institucionales, comercios internacionales, diplomáticos, aduaneros, controles de transportes, porque estos contenedores, por la volatilidad de los productos que le estoy diciendo, de los productos químicos, no pueden ser transportados en avión. Algún consciente a veces lo hace, pero generalmente vienen en grandes contenedores marinos, de grandes compañías marítimas que distribuyen contenedores por todo el mundo. Pero esos contenedores no salen a ver qué pasa. Esos contenedores están clasificados y específicamente controlados por un grupo dentro de ese negocio, dentro de esa organización, que sabe lo que hay en esos contenedores y cuáles son. Porque, le voy a decir, no lo ponen en cualquier contenedor. Todos los contenedores tienen un número de control. Ese control alguien lo sabe y ese conocimiento vale dinero. Y cargar ese contenedor cuesta dinero. Hacerlo pasar cuesta dinero. Hacerlo entrar cuesta dinero. Entonces, quiero que entienda que es una enorme estructura de corrupción que va mucho más allá de lo que usted se imagina que pudiera ser controlado. Porque usted puede controlar, a lo mejor puede controlar una compañía, pero no puede controlar todos los aduaneros, pero no puede controlar todas las compañías marítimas, pero no puede controlar todos los contenedores, pero no puede controlar todas las policías aduaneras cuando salen o cuando entran a un país, cuando salen de un país, cuando entran en un país. O sea, me explico que la corrupción es tan enorme, y le estoy dando un pequeño ejemplo. Estoy hablando simplemente de los precursores químicos. No estoy hablando de ninguna otra faceta dentro del narcotráfico. O sea, para que estos productos químicos salgan del primer mundo y lleguen a estos países, hay un proceso multimillonario que funciona por corrupción. O sea, este no es un negocio normal, legítimo, local. Está escondido en toda esa estructura. Y es una gran farsa, es una gran hipocresía, porque muchas de estas grandes compañías son intocables en muchos de estos países, Estados Unidos incluso. Amigos y amigas, vamos a continuar. Gusto en saludarlos, espero en el próximo de los comentarios.